Muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Los invito a que, si tienen sus Biblias, me acompañen a el Evangelio de Lucas mientras vamos acá al capítulo 23. Quiero que me digas qué es el valor que le podrías asignar a la persona de Jesús o cuál es tu relación con él. Ojo, la palabra valor es muy tergiversada en nuestra época. El valor de las cosas no es necesariamente su costo. Cuando vamos a las tiendas, por ejemplo, nadie pregunta el costo de las cosas, nadie pregunta cuál es su costo, pregunta cuánto valen las cosas. ¿Y qué significa cuánto vale? Cuánto vale es básicamente cuál es el valor que una tienda le asigna a un producto. Y si este valor es alto, a veces es porque es algo que objetivamente debería ser muy valioso. Por ejemplo, hay cosas que gente famosa tocó, que firmó, que puso su nombre y eso hace su valor el doble de grande. Un libro firmado por un autor es el doble de valioso que un libro cualquiera que de ese mismo autor. ¿Por qué? Si son el mismo libro, si son el mismo bien, porque el valor de las cosas muchas veces nosotros se las asignamos por qué tan importantes son para nosotros, para si las amamos, si para nosotros son importantes. En ese sentido, yo quiero que consideren cuál es el valor de la persona de el Señor Jesús para nosotros. ¿Cuál es el valor de Jesús para ti? Si te pregunto, Jesús, ¿qué es lo que piensas de él? ¿Valioso? ¿Muy valioso? ¿No tan valioso? ¿Indiferente? Quiero que veamos la historia de Lucas en el capítulo 23 y veamos distintas personas que vieron a Jesús y sus reacciones que tuvieron delante de él. Y quiero que vean el valor que le tenían a él. Quiero que vean las distintas reacciones y lo que Lucas, el escritor, espera mostrar a través de su historia. Lucas en el capítulo 23, en el versículo 26, dice así la palabra de Dios. Y llevándole, está hablando de Jesús, y él están llevando a la crucifixión. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí la palabra de Dios. Todo el relato redunda en el tema de la crucifixión, de aquellos momentos de tinieblas donde Jesús fue crucificado. Y Lucas pone un énfasis especial en el transcurso entre que Jesús lleva su cruz y va al lugar donde es crucificado. Hay una especie de camino, un viaje hacia el lugar de la crucifixión. Lucas es especialmente bueno en el tema de ampliar el tema del caminar o del viaje en comparación con los otros evangelistas. Por ejemplo, el camino hacia Jerusalén que Jesús recorrió, donde dio enseñanzas, sanó personas y habló con las multitudes. En los evangelios en general, esa narración es relativamente corta, es súper corta. Mateo y Marcos no le destinan más de 6, 7 capítulos al tema del viaje. Lucas lo hace del capítulo 9 de su evangelio al capítulo 19. Y esos capítulos son bien largos y en muchos se detiene la narración para exponer historias que Jesús estaba dando. Y en este capítulo vemos distintas personas que interactúan con Jesús, pero en base a su crucifixión. Y creo que es tremendamente simbólico. Nunca me había dado cuenta lo cercanos que están estos relatos, lo, lo reales que son, lo tremendos que son. Estaba pensando el otro día, en base a algo leído, ver la cruz de Cristo, ver al Señor siendo crucificado. ¿Le ves valor a aquello? Recuerda que el valor es aquello que para ti es valioso, aquello que tú le asignas un valor, algo que para ti es útil, para ti es bueno, para ti es deseable, para ti es maravilloso. Ese tipo de palabras. Quiero que veas las distintas reacciones de estas personas y veas lo que ellos vieron al ver a Cristo y este crucificado. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús murió por tus pecados, que Jesús se entregó por tus pecados para darte vida, para permitirte la entrada al Padre. Estimado, si no has creído en Jesús para perdón de pecados, tus pecados aún penden contra ti, aún vas rumbo a la condenación, tus pecados aún te hacen enemigo de Dios. Y quiero que veas lo que estos hombres y mujeres dijeron y vieron y hicieron al ver a la persona de Cristo. El primero es un hombre llamado Simón. Simón de Cirene era simplemente un hombre que venía del campo. Al venir él, le tomaron, puede que se refiera a que le obligaron, le hicieron, le instaron a llevar la cruz con Jesús. El Evangelio de Lucas nos explica que le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Curioso, no se nos menciona quién es esta persona, no se nos dan más detalles, no se nos dice si era discípulo o no, no se nos dice realmente si él creía o no, o cuál es este propósito de que él llevara la cruz más allá de que la llevara de manera realista. Puede que sea un antecedente histórico, Lucas es muy bueno en dar antecedente histórico, así como, oye, mira, este se llama Simón y es de Cirene. En la época en que lo escribió Lucas, lo más probable es que él estaba vivo, así que quizá su nombre se incluye para decir, oye, si tienen dudas, vayan con él y pregúntele directamente a Simón, si él estuvo ahí en el evento. Puede ser, y no digo que no, pero me parece curioso que esta persona, lo único que se dice de él es que él, un tal Simón de Cirene, Cirene era una ciudad bien lejos de Jerusalén, venía del campo y a él le ponen la cruz. Eh, Él, así como llega, se va. Así como aparece, desaparecen los evangelios. No se nos dan más detalles. No se nos dice si es hermano o no. No se nos dice si él creyó o no. Solo se nos dice que le tomaron viniendo del campo y le pusieron encima la cruz. Puede que en ese sentido, de una manera más directa, tú puedas considerarte así. Quizás nunca has visto ni entendido el mensaje del Evangelio y esta es la única vez que se te ha predicado. Será la única vez que escuches el mensaje del Evangelio y quizás sea
la única vez que lo quieras escuchar o que lo vayas a escuchar. Y en ese sentido tengo que decírtelo rápido y quiero que entiendas bien. La cruz, el mensaje del Evangelio, es que de alguna forma Cristo no estaba muriendo por pecados propios, Él no estaba muriendo por algo que Él hiciera, Él era como Simón de Cirene, como si tú estuvieras siendo crucificado, como si todos tus pecados tienen que ser castigados delante de Dios, tienen que ser condenados. Pero Jesús los quiso llevar en la cruz, quiso llevar la ira santa que es contra nosotros en esa cruz. Y tú no tienes en alguna medida opción de decir que Jesús no pueda hacer eso. ¿Tú sabías eso? A todo esto, Jesús murió por todos. Jesús murió por todos y cada uno, te guste o no. Y en ese sentido, si tú crees en el mensaje del Evangelio, serás receptor de sus bendiciones, serás hijo de Dios. Pero si no lo crees, bueno, igual Cristo pagó por esos pecados y tú vas a tener que o aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazas, vas al infierno. Esto no es una cuestión universal. Jesús murió por tus pecados, pero eso no te da la autoridad de ir al cielo, porque si bien Él murió por tus pecados, Él como que te obligó, te tomó del campo, te toma de lejos y Él se entrega, aun cuando no habías nacido, quizá aun cuando no había estado ni cerca de la historia de la cruz, Él muere por tus pecados, pero si tú no lo recibes, no irás al cielo, no serás hijo de Dios, no tendrás nada, ¿ya? Qué universal, qué llegadero. En ese sentido, Simón de Sirene quizás es como decir, es como cualquiera, es como nadie, es como cualquier persona lejos de la cruz, que tú puedas pensar, bueno, yo no nací en una familia buena, yo no nací haciendo cosas buenas, yo nunca he hecho cosas buenas, o quizás sí, quizás soy de una época donde, por decirlo así, como Simón, donde Jesús existió y estuvo en la tierra y predicó y habló del reino de Dios y habló de su gloria y habló de la necesidad que él tenía de ir a la cruz y entregarse por nuestros pecados para librarnos de la condenación. Pero si no lo recibes, si no crees, él igual va a haber ido a la cruz, él igual va a haberse entregado, él igual va a haber muerto y él igual va a haber resucitado. Pero no por eso eres receptor de la gracia bendita de salvación de Dios. En ese sentido tenemos un tremendo misterio. Pero el tema es rápido, el tema es fácil. Lucas nos dice en alguna medida, este hombre llevó con Jesús la cruz, pero no sabemos, eso no asegura nada. Este hombre vio la cruz, pero eso no asegura nada. Este hombre, quizá si hay alguien que puede decir que Jesús cargó con su cruz, con sus pecados, en alguna medida simbólica es él, porque él llevó la cruz con él. Pero no necesariamente esto indica que él haya creído, o que él se haya salvado, que él haya... Él quizá vio el mensaje más claro que todos nosotros, pero no por eso él creyó, no por eso él es salvo, no por eso él está en el cielo. Tú quizás has entendido y has escuchado muchas veces que Cristo murió por tus pecados, pero no crees que Él murió por ti. Tú quizás has escuchado muchas veces que Él se entregó y que fue crucificado por nuestra maldad, pero no crees que fue crucificado por tu maldad. Sabes y entiendes que Él murió por todos, pero no crees que murió por ti. Crees en Dios, pero no le crees a Dios. Estimado, Jesús murió por nuestros pecados, cargó con la ira santa de Dios y de alguna forma nos ofrece hoy el tomar todo lo que debería ser crucificado, debería morir de nosotros para darnos vida. No seas como este hombre que simplemente conoce, entiende, ve, lleva la cruz, pero no tenemos idea si cree o no. Luego tenemos un grupo de mujeres. Tenemos en la multitud específicamente un grupo de mujeres que lloran por Jesús. No se nos dice específicamente que lo que están haciendo está mal. Las palabras que se usan acá, bueno,
Jesús se vuelve a ellas, pero no dice que las reprendió. También no dice que estaban haciendo algo malo directamente. Solo hay solo hay una em, forma de ver la crucifixión como un hecho lamentable y doloroso, como un hecho terrible. Pero Jesús les recuerda, les dice que no lloren por él, sino que ellas deberían estar llorando por sí mismas, porque ellas quizás están llorando por lo que está ocurriendo, llorando por la situación, doliéndose porque muere un justo, pero Él les dice que vendrán días donde si al árbol eh, verde, que es Jesús, que es un hombre justo, le hacen esto, quitarle la vida, aquel que es seco, ¿qué no se le hará? Básicamente lo que Jesús les está diciendo, me parece, es si a un justo son capaces los hombres de quitarle la vida y de tratarle de forma injusta, ¿qué no le hará este mundo a las personas que son peores, a las personas que no tienen nada? Y es curioso porque al final todas estas imágenes futuristas que está dando puede que tienen que más que nada que ver con el lugar histórico donde estaba, porque Israel después, años después, sería destruida y pasaría momentos malos, perderían su esperanza. Puede que estas mujeres lloraban porque esperaban que este hombre fuera el redentor real, político de Israel, veían su valor en que él les iba a dar un valor real, un valor material, un valor de este mundo, y Jesús les dice, no, no lloren por eso, no se lamenten por eso, lloren por ustedes, porque quizás su valor no está en las cosas eternas, sino en las temporales, en las materiales, en las de ahora. Puede ser que estas mujeres al llorar por él no lloraban por sus pecados, no lloraban por ellas mismas, no entendían que él estaba muriendo por ellas, que estaba súper bien ahora. Este quizás puede ser sea tu caso. Te lamentas que Jesús tuvo que morir, te lamentas por tus pecados, te lamentas porque por tu culpa se murió, pero no lo tomas como algo que te hace verle y aceptar y disfrutar su obra de salvación. Ayer estaba pensando que es súper curioso eh, que las personas que no creen en Jesús para perdón de pecados, porque no creen en sus pecados, no pueden apreciar el perdón que Dios les da, no pueden apreciar la salvación y redención que les da porque no la creen, porque no encuentran que la necesiten. En ese sentido, pónganse a pensar esto. Si una persona nunca te ha perdonado, si nunca te han perdonado porque nunca haces algo malo, porque sientes que nunca has hecho algo malo, puedes sentir que esta persona de la que estoy hablando, cualquiera, tu pareja, tu amigo, tu hermano, tu papá, tu mamá, si nunca te ha perdonado por nada, porque nunca has hecho algo malo, ¿puedes apreciarla como una persona misericordiosa? ¿Puedes apreciarla como una persona perdonadora? No, la verdad es que no. Lo más probable es que en el términos prácticos, quizás sí, si es que lo ves con otras personas, perdonar, pero contigo no puedes apreciar lo, lo maravilloso que se siente que hiciste algo malo y te perdonan. Tú quizás no crees que Dios tiene algo contra ti. Tú quizás no crees en la santidad y la gloria justa de Dios. Tú quizás no crees que tus pecados tienen que ser condenados. Tú quizás encuentras que Jesús simplemente era un hombre justo, que padeció. Quizás crees incluso que era Dios, que murió, que se entregó, que resucitó, pero no crees tener unos pecados tales que te hagan decir, este Dios bendito con tal de ofrecerme perdón, de darme perdón, de transformarme de enemigo a hijo, tuvo que entregar a su hijo. Tú quizás no puedes apreciar a Dios en esas cosas porque no te importan, porque no encuentras que tus pecados sean así. Estimado, no llores por él, no te dé pena la cruz. La cruz era la única forma de redimirnos de nuestros pecados. Yo a veces siento igualmente que se le da un énfasis casi lúgubre y funerario al tema de la cruz. La cruz es sinceramente y ciertamente lo peor que ha hecho la humanidad contra Dios, lo peor que le hemos podido haber hecho. Pero aún así, de una forma majestuosa y sin igual, es lo más maravilloso, tierno y bueno que pudo haber hecho Dios por nosotros, porque Él tomó esto y lo usó para salvarnos, para redimirnos.
para rescatarnos. En ese sentido, las formas en que nosotros vemos nuestros pecados pueden ser para sentirnos mal, para tratarnos mal, para criticarnos, para hundirnos en el pozo de miseria y melancolía del odio a nuestros errores, o pueden ser la oportunidad para buscar a Dios en busca de perdón, de misericordia, de redención y encontrarlo, porque Él es un Dios amplio en perdonar, lleno de misericordia y verdad. En ese sentido, tus pecados o te acercan más a ti mismo porque te enfocas en tus errores, y te hacen más valioso a ti mismo, o son la oportunidad de ver a Dios como más valioso porque Él es el perdonador, redentor, amplio en perdonar, tremendamente bueno y dispuesto a redimir. Luego cuando llegan, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, fue crucificado. De una manera muy simbólica, unos malhechores fueron puestos uno a su derecha y otro a su izquierda. Lo más probable es que para cumplir la profecía de Isaías fue contado entre los inicuos. Jesús pide que se perdone a las personas. Y las personas que le están crucificando le tratan como un criminal. Lo primero que hacen es que reparten entre sí sus vestidos. eh, los retratos de la crucifixión que se hacen hoy en día, las estatuas y los retratos, siempre tienen un dejo de edición, de censura, me parece que es una buena palabra, porque nunca se atreven a mostrar lo terrible que fue la situación. Y una de las cosas más vergonzosas es que lo más probable es que él estaba desnudo, que a él le quitaron la ropa para que todos se rieran de él, para que todos le dejaran ahí al calor del día. El pueblo miraba, el pueblo miraba. Noten esto, el 35 dijo, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Qué terrible es esto, el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando y decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Sálvate a ti mismo, miren las veces que se repite. El pueblo le ve y dicen, sálvese a sí mismo si es que es el Cristo. En el versículo 37, los soldados, después de ofrecerle una especie de vinagre que se le daba a los pobres como una especie de narcótico para pasar el tema de la crucifixión, dicen, si eres el rey, sálvate a ti mismo. El pueblo de Israel que esperaba a su Cristo se burla del Cristo y le dicen, sálvate a ti mismo si este es el Cristo. Y los soldados romanos, los soldados que solamente les importa el poder y la fuerza, que su valor está en la ley romana y en el poder que adquieran en la política, dicen, si eres el rey, sálvate a ti mismo. Incluso le ponen un letrero que dice, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, otro de los malhechores, en el versículo 39 dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los tres grupos de personas, el pueblo lo miró y le ordenó que se salvara a sí mismo. Los soldados le escarnecieron mirándole y le dijeron, si eres el rey, sálvate a ti mismo. Y el malhechor, no sabemos de qué lado de la cruz, a su izquierda, a su derecha, ¿qué tan cercano habría estado? ¿Habría estado a 1 metro de distancia? ¿Habría estado al lado? ¿Habría estado a 2 metros de distancia? ¿Se habrían sentido lo que olían, lo que se habrían podido ver? ¿Se habrían podido ver a tal punto que se estuvieron viendo toda la crucifixión? ¿Cómo habrá sido esa escena? Y uno de los malhechores le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Todos quieren que se salve a sí mismo. Todos le ordenan que se salve a sí mismo. El pueblo le dice que se salve a sí mismo. Porque si no se salva a sí mismo, no es valioso para el pueblo. El pueblo quería un Cristo, quería un rey, quería alguien que les diera el poder político que se les dio en los tiempos de la antigüedad. Los soldados querían un rey que se pudiera salvar a sí mismo. El valor de todos ellos está en la vida, está en que él sea lo bastante fuerte para salvarse a sí mismo, para guardar su vida solo, para ser, en esa época, como decirlo, el poder vivía en el egoísmo.
En esa época todos tenían que ser egoístas. El poder era en el egoísmo. Como dice Nietzsche, parece que era, o no, Nietzsche no. Un filósofo del siglo XIX que explicaba que el superhombre es la persona que va más allá de sus deseos, de su emocionalidad y busca lo que es mejor para sí mismo. Y que las personas que no pueden con eso, los inválidos, los pequeños, los viejitos, los débiles, los que nacen con fallas genéticas, con diferencias que los hacen más débiles que los demás, bueno, ellos son débiles y no hay que, y no nos tiene que importar tanto la vida de ellos porque nos hacen débiles genéticamente hablando. Las personas quieren a alguien que su vida pueda ser protegida, pero el rey, este rey, tiene tanto poder y tanto valor que él puede salvar su vida, pero al perder su vida para salvar tu vida. Si él no entregaba su vida, todos los que le estaban escarneciendo, injuriando, no tendrían posibilidad de vida. Lo tremendo de este rey es que él ve más allá de aquello que es para él y busca la gloria de Dios, busca la gloria y bendita honra del Dios Santo. Y la gloria esta es en redimir nuestros pecados, limpiar la mancha que nosotros como humanidad hicimos en contra de Dios, redimirnos, entregar su vida para salvarnos, para llevarnos a Él como hijos, como comprados, como salvados, limpiados por la sangre de Cristo. Y hay uno solo, un solo hombre que en esta historia muestra un entendimiento más tremendo que todos los otros. Versículo 40. Respondiendo el otro malhechor, el que estaba al otro lado, uno a su derecha y otro a su izquierda, no sabemos de qué lado. ¿A qué distancia habría estado? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá escuchado? ¿Cuánto habrá estado con el Señor antes de decir estas palabras? Respondiendo el otro le reprende al malhechor que injurió al Señor y le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Noten que él está entendiendo que él está padeciendo, pero está padeciendo por otra cosa. No está padeciendo por algo que él haya hecho. Le dice al malhechor, le dice a todas las personas, te dice a ti, me dice a mí, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No sé qué habrá estado pensando. No sé a qué se estará refiriendo porque ¿cuánto entendimiento habrá tenido él de la resurrección? ¿Cuánto entendimiento habrá tenido él de la vida eterna, del plan de redención que tiene Dios? ¿Cuánto habrá entendido él de la realidad de que Jesús volverá un día para instaurar su reino, que su iglesia le recibirá en las nubes, que él instaurará un reino que no tendrá fin, que él será glorificado por todas las edades, que él será honrado y glorificado por todos, que toda rodilla se doblará delante de él? No sé cuánto entendimiento habrá tenido él, pero sí sé una cosa, el pueblo se burló de él, aludiendo a que si es que era el Cristo esperado, debería salvarse a sí mismo. Los soldados se burlaron de él, diciendo que si era tan rey, podría salvarse a sí mismo. Y el malhechor se burló de él, diciendo que si es que él realmente era el Cristo, que se salve a él mismo y a ellos y a los malhechores. Pero este hombre se da cuenta que la muerte en la cruz es necesaria y que nosotros padecemos justamente. Este hombre vio a Jesús quizá de algunas de las formas más claras en todo el Evangelio. Hasta este punto el Evangelio, muy pocas personas le vieron como el Redentor, como el bendito Salvador. Y aún los que creyeron en él, aún los que se llamaban sus discípulos, cuando Jesús tocaba el tema de la muerte en la cruz, se escandalizaban. Pero este hombre, aún en la crucifixión, le vio y no podía dejar de verle. No puede dejar de verle. Estimado, cree en la cruz para perdón de pecados. Su cruz. En su muerte
hay vida. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido cerrar los ojos y abrirlos con su Señor? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo será? Esto no es para ti si no crees. Esto no es para ti si sientes que la cruz te la imponen y la entiendes pero no la crees. Esto no es para ti si te lamentas porque Él murió pero no entiendes que murió por ti. Esto no es para ti si quieres que se salve a sí mismo y te dé todas las cosas. Esto no es para ti si lo ves como un rey meramente carnal. Esto es solo si es que crees que Él es el Cristo de Dios, que tenía que padecer, padeció por mí, padeció por ti, se entregó por nosotros en la cruz para darnos vida. Estimado, cree en la persona bendita del Señor y serás salvo. El Señor bendiga su bendita palabra y seas salvo. Sí, estoy acomodando algo aquí. Se me mueve la cámara. Ok. Es un agrado, por supuesto, predicar. En este caso es el Evangelio. Estoy mirando que apenas hay 34 personas conectadas. Para mí es una pena. Eh, Podrían haber más de 100. Pero, pero creo que los que estamos conectados podemos disfrutar, por supuesto, del mensaje glorioso. Aún que el Evangelio es cierto, se predica a aquellos que no son salvos, pero quienes más disfrutamos el Evangelio somos los creyentes. Así, voy a leer antes de que Cristian comenzara a predicar, había escrito algunas cosas que quería resaltar esta tarde. Están en Primera Corintios. Estoy viendo alguna Biblia que usar. Aquí hay una. Primera Corintios capítulo 1 que habla de la cruz de Cristo. Así le llama el apóstol Pablo. No, por tiempo no leeré, por supuesto, todo el pasaje y haré mención por lo menos a tres de ellos o tres verdades que se resaltan. Hay muchas más. Entonces leo Primera Corintios capítulo 1 y la primera epístola a los Corintios comienza con algunos problemas que se han detectado en la iglesia local allí, problemas que tienen que ver con disensión, así se tradujo muchas veces, pero es la palabra división. Así es una iglesia con dificultades, con problemas, y eso lo que hace el apóstol Pablo es refutar. Primero, él mismo no es un líder de un grupo, porque aquí dice que algunos dicen en el versículo 12, algunos de vosotros dicen yo soy de Pablo, como que han tomado partido por él cuando esa no es la intención jamás del apóstol, jamás de un creyente que quiere honrar a su Señor, ser causa de división y por supuesto no debe existir porque Dios lo desaprueba totalmente, condenará toda división. Pero en aquella congregación pareciera que hay grupos, algunos son de Pablo, otros son de Apolo, dice el 12, otros dicen que son de Cefas, o Pedro, el apóstol Pedro, otros dicen soy de Cristo. Así, ahí tiene cuatro grupos que han tomado partido por alguien. Por supuesto, no se puede rebajar la persona de Cristo al nivel de un Pablo o de un Apolos o de un Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo? Oh, por supuesto que no, dice el 13. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice el 13. Y el 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre.
Imagínese a alguien diciendo, algún creyente, ante los demás, diciéndoles, ¿y tú, quién te bautizó? Bueno, a mí me bautizó Perico de los Palotes, cualquier nombre, y esta persona dice yo, a mí me bautizó Pablo. Así que imagínense, me bautizó el gran apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo apenas he bautizado a Crispo y a Gallo, bauticé el 16 a la familia de Estefanas y no sé si he bautizado a algún otro. Eso me identifica de alguna manera me identifico con este hombre de Dios, Pablo, no en el conocimiento y lo que él fue, sino más bien que yo he olvidado, como alguna vez dije en la iglesia, he olvidado a cuánto pude haber bautizado, pero eso no tiene importancia. Quién, sé quién me bautizó y cuándo me bauticé, por supuesto. Y tenemos el versículo 17 diciéndonos esta tremenda, grande, preciosa verdad. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. Que lo hagan otros. Pero en mi caso, yo, para mí, diría Pablo, en realidad, yo necesito predicar. Yo quiero predicar. Es mi deber predicar el Evangelio. Y que otro hermano pueda bautizar después que lo haga. Pero a mí, dice el versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, no, sino a predicar el Evangelio. A eso me envió, predicar el Evangelio. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Agrega después que la predicación, lo que él enseñaría, lo que él diría en el Evangelio, él hizo todo intento para no hacerlo con sabiduría de palabras, no palabras de él. Pablo podría ser un erudito, orador. Apolo era un erudito orador, se dice, pero se corre el riesgo, dice el apóstol, se corre el riesgo de que la gente se deje llevar por esta gama tan amplia de palabras, de conceptos, etcétera, y no, y de alguna forma no apreciarían la verdad realmente del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje complicado, lo hacemos complicado, a lo mejor, porque no sé, quizás el afán de decir y decir cosas, cuando en realidad el Evangelio es tan simple. Imagínese usted, eh, el apóstol Pablo predicó a reyes. A lo mejor usaría un lenguaje adecuado para estar delante de reyes, pero le predicó sin menospreciar a un obrero o a un pescador de aquellos años, no, para nada. ¿A quién le llamó el Señor? Llamó a pescadores, por lo menos aparecen cuatro de ellos. Llamó al cobrador de impuestos y así. Entonces, que crecieron con Cristo, por supuesto que sí. Así que esto como introducción y lo primero que quiero hablaros entonces tiene que ver con lo que el apóstol está diciendo, que Cristo me envió, lo diré en forma positiva. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Eso es para nosotros hoy, por supuesto. La iglesia es responsable de predicar el Evangelio. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los hermanos que componen una iglesia local que deberían estar escuchando aquí y que deberían estar participando de la reunión de oración y que deberíamos estar preocupados de que la predicación del Evangelio deberíamos darle la importancia que tiene. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Como dice el apóstol? ¿Y cómo se van a convertir? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Lo dice en esta epístola.
cómo van a creer si nunca escucharon el Evangelio? Eh, bueno, puedo decirlo, Cristian me envió una foto hace unas 2 semanas, no recuerdo, de un libro que encontró en la librería cristiana que vamos siempre, y somos bien conocidos algunos, Portales de Esplendor. Y Portales de Esplendor quizás fue mi primer libro cristiano que yo leí. Y eso fue tal vez el año 64. Y ese libro me impactó, me marcó, porque ¿cómo es posible que 5 hombres jóvenes, algunos de ellos terminados recién su estudio universitario en teología, etcétera, como fue Jim Elliot y su esposa que escribió el libro, cómo es posible que se hayan ido a una región selvática del Ecuador y quieren predicarles el evangelio a la tribu más feroz como eran los Aucas? Y fui a la cruzada y compré el libro, porque perdí todos mis libros antiguos en los préstamos. Libros que ya no salen. Qué pena que no salgan esos libros. Y lo compré Portales de Esplendor y se lo regalé a mi amada esposa, que está aquí. Hermanos y hermanas, porque veo que la mayoría son casi de la iglesia, al menos que mire con detención. Si esos 5 hombres, 5 matrimonios jóvenes, con pequeñitos, van a la selva, apenas hacen un contacto pequeño con los Aucas y, y dan su vida por ello, por el Evangelio. Mire cuánto le importaba que un indígena que ni siquiera hablaba en su idioma. Y así ha ocurrido con tantos hombres y mujeres en la China, en el siglo pasado, en África ahora y en otros lugares predicando el Evangelio a costa de la vida de su esposa o a costa pagar un costo muy alto como la vida de hijos. Hermanos, hay, parece que me estoy alejando, pero es lo que siento. Hay, 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 hay creyentes que delante de ellos debiéramos estar avergonzados, realmente. ¿Se imagina el apóstol me ve aquí predicando el evangelio sentado cómodamente en mi oficina? eh, si necesito un vaso de agua, me tomo un vaso de agua. Y esos hombres y tantos más a pie muchas veces caminaron y caminaron para llevarles el mensaje de salvación, aunque sea una persona. ¿Por qué? ¿Por amor a Cristo? Sí, pero por amor a esa alma, para que esa persona no se vaya al infierno. Sí, por eso predicamos el Evangelio. Estamos dándole un mensaje de salvación. Estamos diciéndole que si no cree el Evangelio, no puede ir al cielo y se irá al infierno. ¿No es importante eso? Dígame. O no, no, nadie, tengo un par de rostros, 3 rostros nomás que veo. Pero mm, entonces, lo que yo quería rescatarles en este primer punto, si ya se me va el tiempo, tiene que ver con la importancia de la cruz de Cristo, porque eso es el Evangelio. No hay Evangelio sin la cruz. No hay. No existe. ¿Para qué? Porque es en la cruz donde se paga el pecado, donde se paga una deuda. La deuda de nuestra la paga otro,
que se pone en nuestro lugar, que es el Hijo de Dios. Él sufre para salvar a nosotros los pecadores. Y no hay manera de ser salvo. No hay manera. Entonces, ¿es importante o no importante predicar el Evangelio? Y predicar el Evangelio no es palabrería. Lo dice más adelante en esta epístola, no con sabiduría de palabra. Fui a vosotros, dice Pablo a los Corintios, fui a vosotros, pero no fui con sabiduría de palabras, porque se corre el riesgo de que se haga vana la cruz de Cristo. No tengo que usar un lenguaje especial para hablaros de Cristo y de su muerte en la cruz. No necesito. Esto mismo se lo puedo decir a un presidente, a un, no sé, a un ministro, a un rey, a quien quiera, a un pescador, a un obrero, a un minero. Conocía tantos, pero ya no están ahora. No importa quién sea. La importancia de la cruz de Cristo. Dice en este versículo Pablo, no me envió Cristo a bautizar, no, sino a predicar el Evangelio. Y recorrió, hizo por lo menos 4 viajes llamados misioneros. Fue a la cárcel muchas veces, fue azotado 3 veces o 4 veces, azotado con varas. 40 menos uno para... Usted conoce la historia del carcelero de Filipos. Llega a Filipos con un corazón lleno. Yo me lo imagino, con un corazón, con Sila llegan con un corazón lleno porque él ha tenido revelación de parte de Dios que vaya y él ve en sueño a un varón Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero nosotros no estamos escuchando eso, ¿verdad? Ayúdanos. ¿En qué sentido? Ayúdanos para salir de este mundo perdido y partir a la presencia de Dios. Ayúdanos. ¿Y qué ocurre? Ya sabéis, son apresados, son azotados, puestos sus pies en el cepo, a medianoche oran y cantan. ¿No es vergonzoso para nosotros, hermanos, leer ese pasaje? ¿Verdad? 2 hombres en la cárcel, azotados, hambrientos, y cantan y oran. ¿Por qué está Pablo allí? ¿Por el Evangelio? ¿Por qué Pablo y Silas están apresados allí en la ciudad de Filipo? ¿Por qué? Porque fueron a predicar el Evangelio y lo fueron a predicar de tal manera, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por tanto, el Evangelio es la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la cruz de Cristo. El Evangelio no son que hagas obras o que te inscriban en algún lugar o... No, no, el Evangelio tiene que ver con una verdad escrita por Dios en su libro que se llama para nosotros Biblia. Significa libros. Y Cristiano llevó a Lucas 24, ahí está Cristo sufriendo lo que fue la cruz, los clavos, etcétera, pero el sufrimiento más grande, lo hemos dicho, pero tenemos que entenderlo cada vez mejor, ojalá, o apreciar mejor, de que cuando está Cristo en la cruz, se dice Dios en su palabra que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Por lo tanto, el sufrimiento más grande del Hijo de Dios, sin desmerecer, sin menospreciar lo que significaron los clavos en sus manos, la corona de espinas y todo eso físico, lo más terrible fue que Dios lo abandonó. Dios mío, dijo él, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué me has desamparado? Dice una traducción. ¿Con qué motivo? ¿A qué tremendo motivo me has desamparado? ¿No lo sabe? Sí lo sabe. Pero es para que usted y yo entendamos que los sufrimientos llamados vicarios, es decir, sufrimiento en lugar de otro, son los sufrimientos por nuestros pecados. Pedro, cuando escribe su epístola, la primera de dos que escribe, él dice, él mismo llevó nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero, allí en el madero, no en otro lugar, no, no antes, no, sino cuando está en la cruz, en un momento dado. Hay muchos misterios que no podemos entenderlo ahora, pero estoy remitiéndome a la revelación que tenemos aquí y en otras porciones de la palabra santa de Dios. Hermanos, seamos predicadores del Evangelio. Y predicar el Evangelio significa hablar de Cristo. Y predicar el Evangelio significa hablar de Cristo y este crucificado. No hay salvación sin Cristo y no hay salvación sin Cristo que muere en la cruz, que es sepultado por dos discípulos en secreto, hombre del Sanedrín, hombres eh, de alcurnia, por así decirlo, hombre de conocimiento, hombre rico como José Arimatea, y ellos son los que se preocupan de la sepultura del cuerpo de Cristo. Y al tercer día resucita. Que no se haga vana la cruz de Cristo. Oh, no había visto mi reloj. Quiero decirle que me quedan 5 minutos y me quedan 2 puntos. Por lo tanto, terminaré quizás pasadito unos minutos. Pero si alguien quiere irse, está bien. Si quiere, me hace seña nomás. ¿Qué es lo segundo? Que yo le iba a llamar la atención en este pasaje. En el versículo 18, el apóstol Pablo, en esta epístola de los primeros que está escribiendo a los Corintios, le dice, porque la palabra de la cruz se fija que el evangelio es la cruz, se gira alrededor de la cruz. No hay evangelio sin la cruz, no hay salvación sin la cruz. Y no se refiere al madero propiamente tal, no, que ni siquiera sabemos qué forma tendría, no. Así que lo que el apóstol está diciendo es, Dios a través del apóstol, el Espíritu Santo guiando a este hombre de Dios para que escriba esto, porque la palabra de la cruz, es decir, lo que decimos, el mensaje que brota de la cruz, el mensaje que tiene que ver con la cruz de Cristo, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por lo tanto, no hay más, no hay más. Qué interesante lo de la crucifixión, ¿verdad, Cristian? Qué interesante que el Señor nuestro está en medio de dos malhechores y que uno de ellos
cree en, cree en Cristo y que el otro lo rechaza y que Cristo divide no solamente esos dos hombres. Uno se perdió por la eternidad, está en el infierno, pero el otro escuchó claramente la promesa del Hijo de Dios que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo. Y está con él. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Porque ahí hay dos. Escucharon lo mismo, una vez prediqué, escucharon lo mismo, vieron lo mismo, pero uno de ellos creyó y el otro no quiso creer. ¿No es así con la humanidad hoy? Lo que ocurrió allí es exactamente una figura, es una fotografía, si usted quiere, exacta de lo que es la humanidad a través de 2000 años. Es una división en dos. No es negro ni blanco, ¿eh? No es entre blanco y negro, no es entre ricos y pobres, no es entre chico y grandote, iba a decir, grande, ya lo dije. No, no, es una división entre los que creen y los que no creen. El Señor, el apóstol Pablo está diciendo, la palabra de la cruz es locura. Están diciendo, un crucificado, Jesús de Nazaret, eso que ocurrió, no, 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 eso no se puede creer. No, no se puede creer. Es una locura realmente. Hay que estar loco para creer eso. Es locura. El Evangelio es locura. La palabra de la cruz, porque eso es locura. La palabra de la cruz. Si el Evangelio diría, mire, el Evangelio le ofrece esto, le ofrece prosperidad, le ofrece esto y esto y esto, sería lindo, ¿verdad? Pero no. ¿Sabe? La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es una vergüenza. Sí. Maldito todo aquel que muere clavado en el madero. ¿Quién dijo eso? Dios. Lo dijo en el Antiguo Testamento. Dios. Maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Y quién está en el madero? El Hijo de Dios. Entonces eso a los judíos y a muchos intelectuales les parece, es una locura. No puede ser eso. Debe haber otra religión que sea más atractiva. Claro que las hay. Hay cientos. Pero en este punto, lo que quería resaltarle es, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay personas que están pasando la eternidad ahora, perdidos. Hay familiares nuestros que se perdieron. Triste, ¿verdad? Pero, dice el apóstol, los que se salvan. ¿Y quiénes son los que se salvan? Porque hay los que se pierden y hay los que se salvan. ¿Y quiénes son los que se salvan? Bueno, los que creen el mensaje de salvación, los que creen el Evangelio, los que creen este mensaje que es locura, los que creen que Cristo en la cruz murió para salvar a los pecadores. A eso vino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso dijo el Señor estando aquí antes de ir a la cruz. A eso vino. El Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y eso ocurrió hace 2000 años, por ti y por mí. Los hermanos tenemos el mismo Salvador, la misma salvación. Somos exactamente iguales. Y la cruz nos une. La cruz separó a esos dos, pero la cruz une a todos los creyentes. Y somos hermanos.
¿No es precioso? Así que hay los que se pierden y hay los que se salvan. 8:02. Me quedan como 50 minutos, no se preocupe. Tercero, termino. El apóstol, pero ya en el capítulo 2, está diciéndole a los corintios, sigue escribiéndoles, porque yo me he saltado, he cogido alguna frase nada más, que tienen que ver con la cruz, por supuesto. El apóstol está dándoles una explicación a los corintios, diciéndoles cuando yo fui a vosotros con el Evangelio, cuando fui a vosotros con el mensaje de Dios, no fui con sabiduría humana, algo dije antes, no fui con sabiduría humana, no. No usé un lenguaje, un paréntesis. Lucas que leyó, o el Evangelio de Marco, pero todo el Nuevo Testamento se dice que fue escrito en griego, pero el griego común, que es el koiné, koiné, común, vulgar. Decían los antiguos escritores que yo leí hace décadas, decían que era el griego el lenguaje del mercado, el que usaba el griego, no el griego de la ciencia, de la poesía, del arte, sino el lenguaje más común que usaba el pueblo, la gente vulgar, diría alguien. Y en otras Biblias están escritas, se dice, algunos investigadores, que ese es el lenguaje. ¿Qué dice Pablo? No use sabiduría de palabra. Estuvo discutiendo en el Areópago, estuvo discutiendo allí en Atenas, en medio de todos los sabios y todo lo que sea ahí, estuvo discutiendo con ellos y seguramente al nivel, con un lenguaje al nivel de ellos, tal vez. Pero cuando fue a los Corintios, y Corinto estaba al ladito de Atenas, en la Grecia antigua. ¿Por qué no usé sabiduría de palabra? ¿Por qué no usé palabras escogidas? Ceremonia, ceremonioso. Ah, ¿por qué no usé? ¿Por qué no hice un mensaje así? ¿Ya? ¿Por qué no? Bueno, porque corre un riesgo. No quise correr ese riesgo. ¿Cuál riesgo? De que vuestra fe no esté fundada. Ese es el riesgo, que vuestra fe estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino debe estar fundada en el poder de Dios. El fundamento de nuestra fe, hermanos, es Dios, es su palabra. Y su palabra, iba a decir, es sencilla, como dice la misma palabra. Hace sabio al sencillo, ese cantado. Las parábolas, historias tan simples de la vida que el Señor contó. ¿Cuántas parábolas? ¿Cuántas historias? ¿Por qué? Ah, porque podían entender. Así que la fe, nuestra fe, hermano, no está fundada en sabiduría de hombres. Nuestra fe no tiene que ver con un conocimiento profundo y acabado de los idiomas, de las escrituras, o qué sé yo. No, no. Sí, estudie, por supuesto, estudiemos para conocer mejor lo que aprendimos hace décadas, en algunos casos, como el mío. Estudiemos, estudiemos hasta que tengamos la capacidad para ello. Pero es para conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero nuestra fe, la fe suya, es la misma fe mía. Y esa fe está fundada en el poder de Dios, no en el poder de hombre o en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
Muy bien. Que el Señor nos ayude, me incluyo, a que cada día pueda entender mejor lo que ocurrió hace 2000 años, poder apreciar, amar mejor la cruz, amar a mi Salvador mucho más. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que hemos predicado. Te damos las gracias por quienes estuvieron atentos al mensaje tuyo y que todos nos motivemos mucho más a leer, a meditar tranquilamente en la obra tuya, en la palabra tuya, en lo que tú nos enseñas. Que nuestra fe, por supuesto, jamás pudiera estar fundada en sabiduría humana, de palabras humanas, sino en tu palabra que es, por supuesto, hace entender al simple, hace entender. Te damos gracias, Padre. Bendice esta forma en que hemos predicado el Evangelio, que tú seas honrado y glorificado en el nombre del Señor Jesús. Amén.